Carolina empujó la puerta de su apartamento y de inmediato sintió que algo no estaba bien. En el aire flotaba una pesadez imposible de ignorar, ese silencio opresivo que precede a la tormenta. Se quitó los zapatos, escuchando los sonidos que venían de la sala, y su corazón se encogió por una ansiedad inexplicable. ¿Dónde estabas? La voz de Raúl surgió de la oscuridad con tal frialdad que Carolina se estremeció. Levantó la mirada y vio a su marido sentado en un sillón, con la luz apagada. Su silueta parecía ajena y amenazante. Carolina estiró la mano hacia el interruptor, pero Raúl la detuvo con un brusco movimiento. No hace falta la luz, lo dijo como si pesara cada palabra antes de pronunciarla. Ya lo tengo todo claro. Raúl, ¿qué está pasando? Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su voz había tanto veneno, tanta rabia apenas contenida, que dio un paso atrás involuntariamente. Estuve con Soledad, cenamos juntas, te lo dije esta mañana. No me mientas. Saltó del sillón con tal brusquedad que Carolina retrocedió hasta la pared. Raúl encendió la luz y ella vio su rostro deformado por la ira. Sus ojos ardían como si delante de él no estuviera su esposa, sino un enemigo jurado. No te atrevas a mentirme a la cara. Carolina se llevó la mano al pecho, sintiendo el corazón golpearle en la garganta. No entendía qué estaba pasando, de dónde venía esa furia, ese frío en su mirada. No estoy mintiendo, Raúl, te lo juro, estuve con una amiga, puedes llamarla. Y después estuviste con él. Raúl dio un paso al frente, y Carolina vio cómo se tensaban sus pómulos y sus manos se cerraban en puños. Con mi colega. ¿Te vieron? Los vieron juntos cerca de ese café de la Avenida Libertad. Carolina parpadeó, tratando de entender de qué hablaba. El café de la Avenida Libertad. Sí, había pasado por allí al volver de casa de Soledad y se había encontrado con aquel joven notario del despacho de Raúl. Habían intercambiado un par de frases, él intentó decirle algo, pero ella tenía prisa por llegar a casa. Raúl, no es lo que piensas, extendió las manos hacia él, suplicando con la mirada, con la voz, con todo su ser. Me lo encontré por casualidad, solo nos saludamos, fueron literalmente 2 minutos. ¿2 minutos? Se rió, pero aquella risa era peor que un grito, no tenía ni una pizca de calor, solo amargura y desprecio. Todos vieron cómo hablaban, cómo él se inclinaba hacia ti, cómo tú le sonreías. Le sonreí por educación. La voz de Carolina tembló, las lágrimas le subieron a la garganta, pero se esforzó por contenerlas. Dios mío, Raúl. ¿De verdad crees que yo podría? No sé de qué eres capaz. Se giró, se pasó la mano por el rostro, y Carolina vio lo tensos que estaban sus hombros, como si estuviera a punto de estallar. Resulta que no sé quién eres en absoluto. Raúl, por favor, escúchame. Carolina dio un paso hacia él. Su voz se quebraba, sentía como todo se derrumbaba, como algo importante que habían construido durante 5 años se deshacía en pedazos en ese mismo instante, y ella no podía detenerlo. Fue un encuentro casual, trabaja contigo, apenas lo conozco. Precisamente por eso es tan repugnante. Raúl se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo definitivo, irreversible. Me engañas con alguien de mi entorno. Me humillas delante de la gente con la que trabajo todos los días. No te he engañado. El grito se le escapó antes de poder contenerlo. Dios, Raúl. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Él guardó silencio y la miró como si la viera por dentro, como si ya hubiera dictado una sentencia inapelable. Carolina sentía cómo le temblaban las piernas, cómo las lágrimas le quemaban los ojos, como todo por dentro se le comprimía en un nudo doloroso. —5 años, Raúl susurró, con la voz rota. 5 años juntos. ¿De verdad crees que soy capaz de algo así? ¿Crees que soy ciego? Pasó junto a ella hacia el dormitorio, y Carolina oyó cómo abría el armario, sacaba algo y lo arrojaba al suelo. Ella corrió tras él y se quedó paralizada en el umbral. Su maleta, aquella maleta gris que habían comprado juntos 2 años antes para el viaje al mar, estaba en medio de la habitación y Raúl arrojaba dentro su ropa sin orden alguno. ¿Qué estás haciendo?
Carolina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Raúl, por favor, hablemos. No hay nada de qué hablar, ni siquiera la miró, siguió metiendo vestidos, blusas, ropa interior, y en cada movimiento había una determinación absoluta. Recoge tus cosas y lárgate. ¿Irme? No podía creer lo que oía. Se acercó y lo agarró del brazo, intentando obligarlo a mirarla. Esta también es mi casa, Raúl. No puedes echarme en mitad de la noche. Él se soltó de un tirón, con tal fuerza que Carolina dio un paso atrás. Raúl por fin la miró, y lo que vio en sus ojos fue lo que más la asustó. No había amor, ni compasión, ni siquiera rabia. Había vacío. Esta es mi casa, dijo, marcando cada palabra. El piso está a mi nombre, yo lo pago, yo gano el dinero. ¿Y tú quién eres? Solo vivías aquí, usando todo lo que yo te daba. Carolina sintió arder sus mejillas de humillación y dolor. Ella trabajaba, claro, ganaba menos que él, pero aportaba dinero, aportaba esfuerzo, hacía todo para que él estuviera bien. Raúl, soy tu esposa, su voz tembló, las lágrimas por fin corrieron por sus mejillas. Nos casamos por la iglesia, hicimos votos. Hicimos votos, se burló, cerrando la maleta. Y tú los rompiste. Así que ya no eres nada para mí. Coge tus cosas y desaparece. Raúl agarró la maleta por el asa y la arrastró hacia el recibidor. Carolina, tropezando, fue detrás de él, sintiéndose como dentro de una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Raúl, no hagas esto, se aferraba a la última esperanza, a cualquier posibilidad de llegar hasta él. Por favor, esperemos hasta la mañana, pensemos todo con calma, hablemos como adultos. No tengo nada que hablar contigo, abrió la puerta de entrada, lanzó la maleta al rellano de la escalera, y el estruendo de la caída sonó como un golpe directo al corazón. Vete. Y ni se te ocurra volver. Carolina se quedó en el umbral, temblando de pies a cabeza, incapaz de creer que aquello estuviera pasando de verdad. Miraba a su marido, a su rostro frío y ajeno, y no reconocía al hombre con el que había vivido 5 años. ¿A dónde se supone que vaya ahora?, susurró, abrazándose a sí misma para intentar contener el temblor. Ya es casi medianoche, no tengo dinero para un hotel. Ese es tu problema. Raúl ya estaba cerrando la puerta, y en el último instante sus miradas se cruzaron. Carolina vio en sus ojos algo que le heló la sangre, satisfacción, casi triunfo. Quizá tu amante te dé alojamiento. La puerta se cerró de golpe, y el chasquido de la cerradura sonó como un disparo. Carolina se quedó en el rellano, mirando la maleta gris a sus pies, incapaz de moverse. Dentro de ella todo se entumeció, todo quedó en suspenso, no sentía ni rabia ni dolor, nada, solo vacío y una total incomprensión de lo que acababa de suceder. Luego las piernas la llevaron solas escaleras abajo. Arrastraba la maleta, que golpeaba los escalones, y aquel sonido parecía insoportablemente fuerte en el silencio nocturno. Carolina salió a la calle y solo entonces sintió el frío. Ni siquiera había tenido tiempo de coger una chaqueta, llevaba solo el vestido ligero con el que había cenado con Soledad un par de horas antes, cuando la vida era normal, cuando aún no sabía que todo se derrumbaría de golpe. Sacó el teléfono. La pantalla parpadeó y se apagó. Descargado. Claro. Carolina miró la calle desierta, las farolas escasas que arrojaban una luz amarillenta, y por primera vez en toda aquella noche de pesadilla sintió verdadero miedo. Se dirigió hacia la carretera, porque solo allí, en una vía grande, podía intentar parar un taxi. La maleta parecía cada vez más pesada, las ruedas se atascaban en las irregularidades de la acera, y Carolina la arrastraba sintiendo como las lágrimas le volvían a nublar la vista. En la carretera se detuvo bajo una farola, dejó la maleta a su lado y se abrazó a sí misma intentando entrar en calor. Los coches pasaban a toda velocidad, los faros la cegaban, pero nadie se detenía. Intentaba parar un taxi, levantaba la mano, pero los conductores ni siquiera reducían la velocidad al ver a una mujer sola con una maleta en el arcén en plena noche. Carolina no sabía cuánto tiempo estuvo allí, quizá 10 minutos, quizá media hora.
El frío le calaba los huesos, las piernas le dolían de estar quieta, y en el pecho crecía un vacío tan grande que parecía que en cualquier momento iba a desmoronarse en pedazos. Pensaba en Raúl, en sus palabras, en el frío de sus ojos. Intentaba entender en qué se había equivocado, que había hecho mal, pero los pensamientos se enredaban y no formaban una imagen coherente. Un encuentro casual con su colega. ¿De verdad eso bastaba para destruir 5 años de relación? ¿De verdad él creía que ella era capaz de engañarlo? O tal vez, pensaba Carolina, secándose las lágrimas con los dedos entumecidos, él solo estaba buscando un pretexto. Tal vez llevaba tiempo queriendo deshacerse de ella y aquel encuentro fue una excusa conveniente. Ese pensamiento le causó un dolor tan intenso que cerró los ojos con fuerza y negó con la cabeza, intentando ahuyentarlo. No, eso no podía ser. Se querían, habían sido felices. ¿O quizá todo ese tiempo se había estado engañando a sí misma? Carolina no oyó cómo se acercó el coche y pareció salir de sus pensamientos solo cuando el viejo sedán se detuvo justo a su lado y el motor se apagó. Se estremeció e instintivamente dio un paso atrás, apretando la maleta contra sí como si fuera un escudo. La puerta se abrió y del coche salió un hombre. Tendría unos 50 años, quizá un poco más, cabello canoso, un rostro cansado pero sorprendentemente amable, con muchas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de una vida en la que había sonreído más de lo que había fruncido el ceño. Vestía de forma sencilla, una chaqueta vieja y vaqueros gastados. De él emanaba una calma que hizo que Carolina se relajara un poco. Carolina pronunció su nombre no como una pregunta, sino como una afirmación, y en su voz había tal seguridad que ella se quedó desconcertada. ¿De dónde? ¿De dónde sabe mi nombre? Apretó con más fuerza el asa de la maleta, el corazón le latió más rápido, el miedo volvió a hacerse presente, porque aquel era un completo desconocido que, por alguna razón, sabía cómo se llamaba. El hombre levantó las manos en un gesto conciliador y en su rostro apareció una sonrisa suave, casi disculpándose. No tengas miedo de mí, por favor, hablaba despacio, eligiendo las palabras con cuidado, como si temiera asustarla. Soy amigo de tu padre. Me llamo Ernesto. Ernesto Vargas. Tu padre y yo. En otro tiempo fuimos muy cercanos. Carolina parpadeó, intentando recordar ese nombre, ese rostro, pero nada surgió en su memoria. Su padre había muerto hacía 3 años, sí, tenía amigos, pero entonces ella estaba tan absorbida por su dolor, tan perdida, que muchos rostros se le mezclaron en una sola mancha borrosa. No lo recuerdo, susurró, y en su voz se oían la confusión y la desconfianza. Perdóneme, pero de verdad no lo recuerdo. Eras muy pequeña la última vez que nos vimos, Ernesto suspiró, y en ese suspiro había una tristeza antigua. Tendrías unos 5 o 6 años. Tu padre y yo trabajábamos juntos en la fábrica, luego la vida nos llevó a distintas ciudades, pero nos escribíamos y a veces hablábamos por teléfono. Carolina guardó silencio, sin saber qué decir ni qué pensar. Aquel hombre parecía sincero, en sus ojos había franqueza, pero ¿cómo podía creerle? ¿Cómo podía confiar en alguien ahora, cuando la persona más cercana acababa de echarla de casa en mitad de la noche? Antes de morir, tu padre me pidió algo, continuó Ernesto, y su voz se volvió más baja y seria. Me pidió que te encontrara si alguna vez necesitabas ayuda. Se preocupaba por ti, Carolina. Mucho. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de poder pensarlo. ¿Por qué se preocupaba? Yo estaba bien, estaba casada, tenía una vida normal. Ernesto la miró con tanta atención, con tanta intensidad, que Carolina sintió cómo se sonrojaba. Su mirada recorrió su vestido ligero, la maleta a sus pies, su rostro lleno de lágrimas, y ella comprendió que no necesitaba hacer preguntas para entender lo que había pasado. Sube al coche, dijo con suavidad, señalando el sedán. Necesitas entrar en calor, y yo necesito contarte algo. Algo muy importante. No puedo subir así como hacía el coche de un desconocido, Carolina negó con la cabeza, dando otro paso atrás, y el pánico volvió a alzarse en su pecho. Usted puede ser cualquiera, puede decir lo que quiera. Lo entiendo, asintió Ernesto, y en sus ojos pasó algo parecido al dolor. Entiendo que estés asustada,
que no tengas motivos para confiar en mí. Pero, Carolina, mírate. Estás en la carretera en mitad de la noche, tienes frío, estás sola. ¿Tienes ahora mismo alguna otra opción? Ella tragó saliva, sintiendo un nudo subirle a la garganta. No, no tenía otras opciones, y eso era lo más aterrador. El teléfono descargado, casi sin dinero, su amiga Soledad viviendo al otro lado de la ciudad. ¿Cómo iba a llegar hasta allí ahora? Tu marido pronto lo entenderá, dijo Ernesto tan bajo que Carolina apenas lo oyó. Entenderá el error que cometió. Pero ahora necesitas un lugar donde estés a salvo. ¿Qué quiere decir? Carolina sintió como algo se le encogía por dentro. ¿Qué va a entender? ¿Sabe algo de lo que pasó hoy? Ernesto abrió la puerta trasera del coche, tomó su maleta y la colocó con cuidado en el asiento. Luego se enderezó, la miró, y en su mirada había tanta compasión que Carolina sintió como las lágrimas volvían a subirle a los ojos. Sé más de lo que imaginas, dijo simplemente. Y te prometo que te lo contaré todo. Pero no aquí, no en la carretera. Por favor, confía en mí. Al menos esta vez. Carolina se quedó de pie, luchando consigo misma. Cada célula de su cuerpo gritaba peligro, advertía que no debía subir al coche de un desconocido, pero al mismo tiempo algo dentro de ella susurraba que aquel hombre no le haría daño. Tal vez era la desesperación, tal vez el cansancio, o tal vez una intuición, pero Carolina dio un paso hacia el coche. Si me está engañando, lo miró directamente a los ojos, intentando hablar con firmeza, aunque la voz le temblaba. Sí, usted. No te estoy engañando, la interrumpió Ernesto con suavidad, pero con decisión. Le di mi palabra a tu padre, y yo siempre cumplo mi palabra. Carolina asintió, sin fiarse de su voz, y se sentó en el asiento delantero. Ernesto cerró la puerta, rodeó el coche y se puso al volante. El motor ronroneó suavemente y arrancaron. Durante unos minutos viajaron en silencio. Carolina estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas, mirando por la ventana, aunque no veía nada más que su reflejo pálido en el cristal, con el rímel corrido bajo los ojos. Dentro del coche hacía calor, la calefacción estaba encendida, y sintió como el temblor iba desapareciendo poco a poco. «¿Te gustaba montar en bicicleta?», dijo de pronto Ernesto, y Carolina se volvió hacia él sorprendida. «Cuando tenía 6 años, tu padre te compró una bicicleta rosa con una cestita. Estabas tan orgullosa de ella, llevabas a tu muñeca en la cesta y decías que era tu hija». Carolina sintió que algo le daba un vuelco por dentro. La bicicleta. Sí, la recordaba, rosa, con una cesta blanca y cintas en el manillar. De verdad llevaba en ella a su muñeca favorita. Era uno de sus recuerdos más felices de la infancia. ¿Cómo sabe eso?, susurró. Tu padre me lo contaba, sonrió Ernesto, y esa sonrisa era tan cálida, tan sincera. Le encantaba recordar cosas sobre ti cuando hablábamos. Decía que eras lo más valioso que tenía en la vida, que por ti era capaz de cualquier cosa. Carolina se mordió el labio, sintiendo cómo las lágrimas volvían a asomar. Su padre. Lo extrañaba tanto, deseaba tanto que estuviera allí, que pudiera abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. También decía que le tienes miedo a las tormentas, continuó Ernesto, y en su voz había tal ternura, como si hablara de su propio hijo. Que cuando empieza una tormenta corres a su habitación y te duermes a su lado, abrazándolo. Todavía tengo miedo, confesó Carolina en voz baja, y las palabras se le escaparon solas, como si a aquel hombre pudiera confiarle incluso esos miedos infantiles. Cuando hay tormenta no puedo dormir. Tu padre lo sabía, suspiró Ernesto. Sabía muchas cosas sobre ti, incluso cuando ya habías crecido. Seguía tu vida, se preocupaba por ti. ¿Pero por qué nunca me habló de usted? Carolina se giró completamente hacia él, intentando ver su rostro a la luz tenue de las farolas. Si eran tan amigos, ¿por qué yo no sabía nada? Ernesto guardó silencio, apretó más el volante, y Carolina notó una sombra cruzar su rostro. Porque me pidió que me mantuviera al margen, respondió al fin con voz apagada. Dijo que así sería más seguro. Para ti. Dijo que llegaría el momento en que sabrías de mí,
pero solo si de verdad necesitabas ayuda. ¿Más seguro? Carolina frunció el ceño, sin entender. ¿Más seguro de qué? ¿De qué está hablando? De tu marido, dijo Ernesto con sencillez, casi con naturalidad, pero esas palabras cayeron entre ellos como una piedra en el agua. Tu padre no confiaba en él. Desde el principio. Carolina se quedó inmóvil, asimilando lo que acababa de oír. ¿Su padre no confiaba en Raúl? Pero él nunca se lo había dicho, había sido educado con su marido, cordial, ella no había notado ninguna animadversión. Eso no es verdad, negó con la cabeza, y en su voz aparecieron notas agudas, defensivas. Mi padre trataba bien a Raúl, hablaban, venía a visitarnos. Tu padre era un hombre sabio, la interrumpió Ernesto con suavidad. No quería empañar tu felicidad con sus sospechas. Esperaba equivocarse, esperaba que Raúl de verdad te quisiera y cuidara de ti. Pero veía cosas que tú no veías. ¿O no querías ver? ¿Qué veía? Carolina sintió que algo se le helaba por dentro. ¿Qué veía en Raúl? Ernesto redujo la velocidad en un semáforo, se volvió hacia ella, y en sus ojos había una seriedad y una tristeza tales que a Carolina se le cortó la respiración. Avaricia, dijo en voz baja. Veía cómo Raúl miraba las cosas, el dinero, las oportunidades. Veía que ese hombre no te amaba a ti, sino lo que tú podías darle. O lo que él podía obtener a través de ti. Eso es absurdo, Carolina apartó la mirada, sin querer escuchar más, sintiendo como todo por dentro se le encogía en protesta. Raúl me amaba, éramos felices. ¿Lo eran? La pregunta de Ernesto sonó suave, pero tan precisa que Carolina se estremeció. Piénsalo con honestidad, Carolina. ¿De verdad eran felices? ¿O solo intentabas convencerte de que lo eran? Carolina guardó silencio, mirando por la ventana, y de pronto empezaron a surgir recuerdos que había escondido y evitado con tanto cuidado. Como Raúl se irritaba cuando ella quería gastar dinero en algo para sí misma. Como siempre sabía cuánto tenía en la cuenta y controlaba cada compra. Como decía que debía estarle agradecida por permitirle trabajar a media jornada. Como nunca le pedía su opinión sobre decisiones importantes, simplemente la ponía ante los hechos consumados. ¿A dónde vamos? Preguntó, porque ya no podía seguir pensando en eso, no podía ni siquiera admitirse que, quizá, Ernesto tenía razón. A mi casa, respondió él simplemente. Tengo una habitación de invitados, está limpia y es cálida. Podrás pasar la noche, descansar, y por la mañana hablaremos de todo lo demás. De lo que tu padre quería que supieras. ¿Qué quería que supiera? Carolina se volvió hacia él, y en su voz había súplica. Dígamelo ahora, por favor, no puedo esperar hasta la mañana. Ernesto negó con la cabeza, y en su rostro se reflejó una lucha interior, como si estuviera decidiendo qué era lo correcto. Es una conversación larga, Carolina, dijo al fin. Y quiero que estés preparada para escucharla. Ahora estás en shock, asustada y agotada. Primero entra en calor, toma un té, tranquilízate, y luego te lo contaré todo. Te lo prometo. Carolina quiso protestar, exigir respuestas inmediatas, pero el cansancio cayó sobre ella con tal fuerza que solo asintió, apoyó la cabeza en el cristal y cerró los ojos. Condujeron unos 20 minutos más, quizá más, Carolina no controlaba el tiempo. Simplemente estaba sentada, escuchando el suave ronroneo del motor, el balanceo del coche, y por primera vez en toda aquella noche horrible se sentía relativamente a salvo. Cuando el coche se detuvo, Ernesto la tocó con cuidado en el hombro. Hemos llegado, dijo en voz baja. Carolina abrió los ojos y vio una pequeña casa de una sola planta, con una luz tenue en las ventanas. Parecía modesta, pero acogedora, y eso le alivió un poco el alma. Salió del coche, y Ernesto tomó su maleta en silencio y la condujo hacia la puerta. Carolina lo siguió como en un sueño, pensando solo en una cosa, que era exactamente lo que su padre había querido decirle antes de morir. ¿Y por qué debía saberlo solo ahora, cuando toda su vida se había hecho añicos?
Por dentro, la casa resultó ser exactamente como Carolina la había imaginado desde fuera, sencilla, limpia, llena de una calidez especial que no dependía de muebles caros ni de un diseño moderno. Las paredes estaban pintadas de un color beige claro, en el suelo había una alfombra gastada pero bien cuidada, y en un rincón de la sala se alzaba una mesa de madera vieja con fotografías enmarcadas. «Siéntate, por favor», Ernesto señaló el sofá, tapizado con una tela descolorida pero sorprendentemente acogedora. «Voy a preparar té. Seguramente estás helada». Carolina se sentó en el sofá y sintió como su cuerpo, de pronto, se relajaba, como si solo ahora comprendiera que el peligro había pasado y podía respirar. Se abrazó a sí misma, sin terminar de creer del todo lo que estaba ocurriendo. Ernesto fue a la cocina, y Carolina oyó el sonido del agua corriendo, el tintinear de los platos, esos ruidos simples y domésticos que, por alguna razón, la tranquilizaban. Miró a su alrededor y su vista se detuvo en las fotografías. Una de ellas la hizo levantarse del sofá y acercarse. En la foto había dos hombres, jóvenes, sonrientes, abrazados por los hombros. Uno de ellos era Ernesto, lo reconoció enseguida, aunque en la imagen era mucho más joven, con el cabello aún oscuro y el rostro sin arrugas. ¿Y el otro? «Es mi papá», susurró Carolina, pasando los dedos por el cristal del marco, y algo se le apretó dolorosamente en el pecho. Sí, Ernesto regresó con 2 tazas de té humeante, las dejó sobre la mesa y se acercó a ella. «Somos Fernando y yo en la fábrica, una semana después de que él empezara a trabajar allí. Tenía 23 años entonces». Carolina no podía apartar la mirada de la fotografía. Su padre se veía tan feliz, tan lleno de vida, sus ojos brillaban y su sonrisa era amplia y sincera. Ella lo recordaba muy distinto, cansado, envejecido, agotado por la enfermedad en los últimos meses de su vida. «Pasamos por muchas cosas juntos», dijo Ernesto en voz baja, mirando la foto con una tristeza afectuosa. «Trabajábamos en el mismo turno, cobramos juntos nuestro salario, celebramos juntos cuando naciste. Era como un hermano para mí, ¿entiendes? Más cercano que un hermano de sangre». Carolina asintió, sin fiarse de su voz, sintiendo como las lágrimas volvían a subirle a los ojos. Tomó la taza de té, volvió a sentarse en el sofá, y Ernesto se acomodó en un sillón frente a ella. «Bebe, entra en calor», asintió él hacia la taza, y Carolina dio un sorbo obediente. El té era fuerte, dulce, con menta, y el calor se extendió por su pecho, llegando hasta la punta de los dedos. Carolina exhaló, cerró los ojos un instante y luego miró a Ernesto. «Cuénteme», pidió, y en su voz había una súplica tal que Ernesto suspiró y se recostó en el respaldo del sillón. «Cuénteme qué quería decirme mi padre. Tengo que saberlo». Ernesto guardó silencio, reuniendo sus pensamientos, y Carolina vio cómo buscaba las palabras, intentando encontrar el comienzo adecuado. Hace 3 años, cuando Fernando se enteró de su enfermedad, empezó despacio, y cada palabra parecía costarle, como si doliera. Cuando los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo, me llamó. Me pidió que fuera, dijo que necesitaba ayuda, una ayuda muy importante. Carolina apretó la taza entre las manos, escuchando, temiendo perderse una sola palabra. «Llegué ese mismo día», continuó Ernesto, mirando a algún punto más allá de ella, en sus recuerdos. «Lo encontré en el hospital, estaba acostado después de otro procedimiento, tan débil que ni siquiera podía levantar la mano. Pero cuando me vio, sonrió y dijo, «Gracias por venir, amigo. Tengo que hacer algo, y solo tú puedes ayudarme». «¿Qué quería?», susurró Carolina, sintiendo el corazón latirle en la garganta. «Quería protegerte». Ernesto la miró directamente a los ojos, y había tal seriedad en su mirada que a Carolina se le cortó la respiración. Sabía que iba a morir, y lo que más temía en el mundo era que después de su muerte tú quedaras desprotegida. Sobre todo con un marido como Raúl. ¿Pero por qué pensaba eso de Raúl? Carolina no se contuvo, las palabras se le escaparon solas. ¿Qué vio en él? Ernesto suspiró hondo, se frotó el rostro con las manos, y Carolina comprendió que lo que venía sería aún más duro. «Tu padre trabajó toda su vida como obrero», dijo al fin, y en su voz había dolor y compasión. «Ganaba poco,
pero todo lo que podía lo ahorraba para ti. Contaba cada peso, se privaba de todo, solo para que tú tuvieras un futuro. Y en 20 años reunió una suma considerable. Carolina escuchaba conteniendo la respiración, sin entender aún a dónde quería llegar. Cuando te casaste con Raúl, Fernando quiso ayudarles, continuó Ernesto, y su rostro se ensombreció. Quería dar dinero para la entrada del piso. Pero Raúl se negó. Dijo que no necesitaba ayuda de su suegro, que él mismo mantendría a su esposa. Al principio tu padre se alegró, pensó que quizás se equivocaba con su yerno, que tal vez era un hombre decente. ¿Y después qué pasó? Carolina se inclinó hacia adelante, incapaz de esperar. Después Fernando descubrió por casualidad que Raúl trabajaba en una notaría, dijo Ernesto con extremo cuidado, observando la reacción de Carolina. En la misma notaría que se encargó de los documentos de su piso. Raúl era asistente del notario que llevaba su caso. Carolina frunció el ceño, sin ver que tenía eso de malo. Raúl realmente trabajaba en una notaría, él mismo había tramitado todos los documentos del piso, era cómodo, habían ahorrado en honorarios. Tu padre empezó a investigar más a fondo, Ernesto no apartaba los ojos de ella, y en su mirada había una tristeza profunda. Vino a verme y me pidió ayuda, porque yo tengo un amigo abogado. Revisamos los documentos del piso, ¿y sabes qué descubrimos? ¿Qué? La voz de Carolina temblaba. El piso está registrado solo a nombre de Raúl, dijo Ernesto en voz baja, pero sus palabras cayeron entre ellos como piedras. Tu nombre no figura allí. No eres propietaria, Carolina. Según los papeles, simplemente vives en el piso de tu marido. Carolina sintió como la sangre se le iba del rostro. Recordaba aquel día en que firmaron los documentos, recordaba cómo Raúl le había dicho que todo estaba correctamente dado, que ella también figuraba como propietaria. Confiaba en él, sin siquiera comprobarlo. Pero yo firmé papeles, susurró, sintiendo cómo le temblaban las manos. Recuerdo que puse mi firma. Firmaste un contrato de arrendamiento, explicó Ernesto con suavidad. Raúl te dijo que eran documentos de compra, pero en realidad solo era una formalidad, un papel que acreditaba que residías en esa dirección. Tu padre encontró copias de todos los documentos y lo comprobó todo. Carolina se cubrió el rostro con las manos, sintiendo como el mundo se derrumbaba por segunda vez en esa noche. ¿Resultaba que durante todos esos años había vivido en un piso que no era suyo? ¿Que durante 5 años había sido solo una invitada? Cuando Fernando se dio cuenta de esto, continuó Ernesto, y su voz se volvió aún más baja y triste, quedó profundamente afectado. Vino a verme y me dijo, Ernesto, tengo que hacer algo. No puedo permitir que mi hija se quede sin nada si ese hombre decide deshacerse de ella. Y entonces elaboramos un plan. ¿Qué plan? Carolina bajó las manos y lo miró con los ojos empañados por las lágrimas. Tu padre vendió su viejo piso, Ernesto se inclinó hacia adelante, tomó la mano de Carolina entre las suyas, cálidas y reconfortantes. El piso en el que creciste, donde transcurrió tu infancia. Le fue muy duro hacerlo, pero entendía que no tenía elección. Lo vendió y con ese dinero, junto con todos sus ahorros, compró un pequeño piso. A tu nombre, Carolina. Solo a tu nombre. Carolina se quedó paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Su padre le había comprado un piso? ¿Cuándo? ¿Por qué no sabía nada? Lo hizo todo a través de un notario de confianza, continuó Ernesto, apretándole la mano. Le pidió que guardara los documentos en secreto hasta el momento adecuado. Fernando no quería que Raúl se enterara, porque temía que encontrara la forma de arrebatarte el piso o de obligarte a ponerlo a su nombre. ¿Pero por qué no me lo dijo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Carolina sin que intentara detenerlas. ¿Por qué lo mantuvo en secreto? Porque quería que fueras tú quien tomara la decisión, respondió Ernesto, y en su voz había una ternura como si hablara en nombre de su amigo fallecido. Esperaba que quizás se equivocaba con Raúl. Que tal vez tu marido acabaría queriéndote de verdad, valorándote, y entonces el piso sería una agradable sorpresa en el futuro, un regalo para la vejez. Pero si algo salía mal, si Raúl mostraba su verdadero rostro,
Tú tendrías un lugar al que volver. Un lugar tuyo, del que nadie podría echarte. Carolina sollozaba sin contenerse, y Ernesto en silencio le tendió una caja de pañuelos. Se secaba las lágrimas, pero seguían cayendo una y otra vez, porque el dolor era demasiado grande, abarcándolo todo. Su padre había muerto hacía 3 años, pero todo ese tiempo su amor la había protegido, incluso cuando ya no estaba a su lado. Me pidió que velara por ti, dijo Ernesto en voz baja, dándole tiempo a recomponerse. Que no interfiriera en tu vida, que no me mostrara, pero que estuviera cerca, a distancia. Que vigilara que todo estuviera bien. Y si algo ocurría, si Raúl mostraba su verdadero rostro, que te encontrara y te contara la verdad. ¿Me estuvo vigilando todos estos 3 años? Carolina lo miró a través de las lágrimas. No como piensas, negó con la cabeza. Solo sabía dónde vivías y a veces pasaba por allí para asegurarme de que todo estuviera bien. No te seguía ni te espiaba, solo mantenía el pulso. Y esta noche te vi salir de casa con una maleta y vi cómo tu marido cerraba la puerta tras de ti. Entonces entendí que había llegado el momento. Carolina estaba sentada, abrazándose a sí misma, intentando asimilar todo lo que había sabido. Su padre lo había previsto, sabía que Raúl era capaz de algo así. Se había preparado para protegerla incluso después de su muerte. Pero eso no es todo. Ernesto se levantó, se acercó a una cómoda antigua y sacó de ella un sobre grande. Tu padre te dejó algo más. Se lo entregó, y Carolina lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, el título de propiedad de un piso en la calle San Martín, un extracto de una cuenta de ahorros, un testamento. El piso es pequeño, explicaba Ernesto mientras ella revisaba los papeles. 2 habitaciones, 4º piso, barrio de Flores. No es el centro, pero es una zona tranquila y decente. Y en la cuenta, unos 70,000 pesos. Todo lo que Fernando pudo ahorrar y guardar para ti. Carolina miraba las cifras, la dirección, la firma de su padre en el testamento, sin poder creerlo. Todo ese tiempo que había vivido con Raúl, pensando que dependía completamente de él, tenía su propia vivienda, su propio dinero. Su padre había cuidado de ella. ¿Raúl lo sabía? Levantó de pronto la vista hacia Ernesto, y en sus ojos apareció la comprensión. Trabaja en una notaría, debía enterarse. Ernesto asintió con gesto sombrío, y su rostro se endureció. Sí, lo supo, dijo, y a Carolina se le heló la sangre. Aproximadamente hace 1 año. Cuando alguien trabaja en una notaría, tiene acceso a bases de datos de propiedades. Y Raúl, al parecer, comprobaba con regularidad si había algún bien a tu nombre. Y encontró el piso, susurró Carolina, sintiendo como algo helado se le formaba en el pecho. Lo encontró, confirmó Ernesto. Y a partir de ese momento, creo que empezó a hacer planes. Verás, según la ley, mientras estén casados no puede apropiarse del piso sin más. Pero si se divorcian y además tú resultas ser la parte culpable, por ejemplo, si le eres infiel, podría presentar una demanda e intentar quedarse con la mitad, terminó Carolina por él, con náuseas. Exactamente, Ernesto volvió a sentarse, y en su rostro se reflejaba el cansancio. Y teniendo en cuenta sus contactos en la notaría y sus conocimientos legales, podría haber encontrado la manera de obtener más de la mitad. Quizá incluso todo. A través de testaferros, manipulaciones de documentos. Es un profesional. Carolina sintió cómo la náusea le subía desde el estómago. Así que toda aquella historia con la infidelidad, todo el escándalo de esa noche, no había sido solo celos ni un arrebato de ira. Había sido una representación, una provocación cuidadosamente planeada. Creó un motivo para el divorcio, dijo lentamente, encajando las piezas en su mente. Hizo todo a propósito para que me vieran con su colega. Lo más probable es que le pidiera a ese joven que te encontrara por casualidad, asintió Ernesto. Quizá incluso dio instrucciones a alguien para que los fotografiara juntos. Para luego usarlo como prueba de tu infidelidad. Carolina recordó al joven notario, cómo se le había acercado cerca del café, lo extraño de su comportamiento, cómo intentaba decirle algo mientras ella tenía prisa y no lo escuchaba.
Quería advertirme, susurró. Ese hombre, el colega de Raúl. Intentaba decirme algo, pero no lo entendí. Pensé que solo estaba siendo amable. Es posible, Ernesto suspiró. No todo el mundo está dispuesto a participar en juegos tan sucios. Tal vez su conciencia le pesaba y trató de advertirte del peligro. Carolina permanecía sentada, procesando toda esa información, y con cada minuto el cuadro se volvía más claro y más aterrador. Raúl nunca la había amado. Se había casado con ella sabiendo que, tras la muerte de su padre, heredaría algo. Había sido paciente, había esperado 3 años, y cuando por fin supo del piso, empezó a preparar su trampa. Fui tan estúpida, susurró, cubriéndose el rostro con las manos. Confié en él, lo amé, y todo ese tiempo solo me estuvo utilizando. No fuiste estúpida, Ernesto se inclinó, apartó sus manos y la obligó a mirarlo. Fuiste confiada, abierta, capaz de amar. Eso no es estupidez, son cualidades de una buena persona. Que Raúl se haya aprovechado de ello solo habla de él, no de ti. Carolina lo miró a los ojos, buenos y cansados, y sintió que algo dentro de ella se movía. Sí, confió en Raúl. Sí, no vio su verdadero rostro. Pero eso no la hacía estúpida. Lo hacía a él un miserable. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja, y en su tono había desconcierto. Mañana por la mañana iremos al notario, respondió Ernesto con firmeza, y en su voz apareció acero. Recogeremos los originales de todos los documentos y comprobaremos que todo esté en orden. Después presentarás la demanda de divorcio y que Raúl intente demostrar lo que quiera. Tienes tu piso, tu dinero, y no necesitas nada de él. ¿Y si intenta? Carolina no terminó la frase, pero Ernesto entendió. Lo intentará, asintió. Amenazará, manipulará, quizá incluso intente recuperarte fingiendo arrepentimiento. Pero tienes que ser fuerte, Carolina. Debes recordar lo que hizo tu padre por ti, el sacrificio que hizo. Él quería que fueras libre y estuvieras protegida. Carolina asintió, secándose las lágrimas. Su padre. La había amado tanto que vendió el piso donde había transcurrido toda su vida solo para protegerla de un hombre que quería usarla. Gracias, miró a Ernesto con gratitud sincera. Gracias por cumplir la promesa que le hizo a mi padre. Gracias por encontrarme esta noche. Se lo prometí, Ernesto sonrió con tristeza. Y yo siempre cumplo mis promesas. Fernando era como un hermano para mí, y tú. Tú eres su hija, su tesoro más valioso. ¿Cómo iba a abandonarte? Carolina volvió a llorar, pero esta vez las lágrimas eran distintas, no de dolor ni de traición, sino de gratitud y de una extraña sensación de alivio. Sí, su mundo se había derrumbado ese día, pero bajo los escombros había un cimiento que su padre había puesto. Y sobre ese cimiento podría construir una nueva vida. Ahora necesitas descansar. Ernesto se levantó y le tendió la mano. La habitación de invitados está aquí, te la mostraré. La cama está limpia, hay todo lo necesario. Por la mañana desayunaremos y luego iremos a resolver todos los asuntos. Carolina permitió que la guiara hasta una pequeña habitación con una cama ordenada, sábanas blancas y una lámpara de noche sobre la mesilla. Ernesto llevó su maleta, le deseó buenas noches y cerró la puerta en silencio. Carolina se sentó en la cama, aún sosteniendo el sobre con los documentos. Sacó el título de propiedad y pasó los dedos por la línea donde figuraba su nombre. Carolina Estrada. Propietaria del piso en la calle San Martín. Se recostó, apretando los documentos contra el pecho, y cerró los ojos. En su cabeza había un caos de pensamientos y emociones, pero entre todo eso se abría paso una sola sensación, gratitud hacia su padre, que la había amado tanto como para protegerla incluso después de su muerte. Y otra sensación más, nueva e inusual, determinación. Mañana empezaría una nueva vida. Y Raúl no obtendría nada de lo que había planeado. Carolina se despertó con el olor a café y a algo recién hecho, y por un segundo no entendió dónde estaba. Luego la memoria regresó, cayendo sobre ella con todo el peso del día anterior, y cerró los ojos con fuerza, sintiendo como dentro volvía a levantarse un dolor sordo.
pero junto al dolor apareció algo más, una extraña claridad, la comprensión de lo que debía hacer a continuación. Se levantó, se lavó, se puso ropa limpia de la maleta y salió a la cocina. Ernesto estaba junto a la cocina, dando la vuelta en la sartén a algo parecido a tortitas. Al oír sus pasos, se giró y sonrió. «Buenos días», la saludó con calidez. «¿Dormiste bien?» Bien, mintió Carolina, porque en realidad se había despertado 3 veces durante la noche, empapada en sudor frío y con el corazón desbocado, pero no quería hablar de eso ahora. «Gracias por acogerme». «No tienes que agradecer nada», Ernesto señaló la mesa, donde ya había tazas, una cafetera y platos. «Siéntate, desayunemos, y luego iremos al notario. Ya lo he llamado y le he avisado de que iremos». Carolina se sentó, se sirvió café, y las manos le temblaban cuando acercaba la taza a los labios. Ernesto colocó un plato con tortitas delante de ella, se sentó enfrente, y durante un rato comieron en silencio. No era un silencio tenso, sino uno comprensivo, de esos en los que las palabras no hacen falta. «¿Estás preparada para esto?», preguntó finalmente Ernesto, apartando el plato y mirándola con atención. «No lo sé», respondió Carolina con sinceridad, bajando la mirada hacia la taza. «Pero tengo que hacerlo, ¿verdad? No puedo simplemente esconderme aquí y esperar que todo se resuelva solo». «No puedes», asintió él con suavidad. «Raúl no es de los que se rinden sin más. Te buscará, intentará recuperar el control de la situación. Por eso es importante actuar rápido y con decisión». Media hora después ya iban en el coche camino a la notaría. Carolina miraba por la ventana, observando la ciudad de la mañana, a la gente que iba al trabajo, a los escolares con mochilas, y pensaba en lo extraño que era que para todos ellos fuera un día normal, mientras que para ella era un punto de inflexión en su vida. El notario resultó ser un hombre mayor, de rostro amable y mirada atenta tras las gafas. Los recibió en su despacho, estrechó la mano de Ernesto y asintió respetuosamente a Carolina. «Señorita Estrada», se dirigió a ella, sentándose tras su escritorio. «Su padre fue un hombre extraordinario. Lo conocí durante muchos años, y cuando acudió a mí pidiéndome ayuda, no pude negarme». «Gracias», susurró Carolina, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta al oír mencionar a su padre. El notario sacó de la caja fuerte una carpeta gruesa, la abrió y empezó a colocar los documentos sobre la mesa uno tras otro: el título de propiedad, el contrato de compraventa, los extractos bancarios, el testamento, y otros papeles con sellos y firmas. «Todo está aquí», decía, señalando cada documento. «El piso de la calle San Martín, número 123, apartamento 11. Registrado a su nombre hace 3 años. La cuenta de ahorros en el Banco Provincia, también a su nombre. 72,000 pesos. Carolina escuchaba, asentía, firmaba donde era necesario, pero todo le parecía irreal, como si no le estuviera ocurriendo a ella. «Su padre dejó una carta para usted», dijo de pronto el notario, sacando un sobresellado de la carpeta. «Me pidió que se la entregara cuando viniera a recoger los documentos». Carolina tomó el sobre con manos temblorosas y reconoció la letra de su padre en él, su nombre, escrito con esas letras torcidas pero tan familiares. Se lo apretó contra el pecho, incapaz de abrirlo allí, delante de otros. «Gracias», dijo al notario con voz temblorosa. «Gracias por todo». Salieron de la notaría y Carolina se sentó en el coche de Ernesto, aún sujetando el sobre. Él arrancó el motor, pero no se movió, simplemente esperó. «¿Quieres leerla ahora?», preguntó en voz baja. Carolina asintió, sin fiarse de su voz, y con dedos temblorosos abrió el sobre. Dentro había una hoja escrita con la misma letra irregular. Al empezar a leer, las lágrimas corrieron solas por sus mejillas. La carta decía: «Mi querida Carolina, si estás leyendo esta carta, quiere decir, ha ocurrido aquello que más temía. Quiere decir, Raúl mostró su verdadero rostro y te tocó conocer la verdad. Me duele profundamente, hija mía, no haber podido protegerte de este dolor, no haber tenido el valor de abrirte los ojos antes. Pero quiero que sepas esto: eres fuerte, podrás con todo.
Eres mi hija, y en tus venas corre la sangre de personas que siempre se levantaron después de caer y que siempre encontraron fuerzas para seguir adelante. Este piso y este dinero son todo lo que pude dejarte. Sé que no es mucho, pero es tuyo, y nadie podrá quitártelo. Vendí nuestro viejo piso, y me dolió despedirme de esas paredes donde creciste, donde viví con tu madre. Pero sabía que era la decisión correcta, porque no hay nada más importante para mí que tu futuro. No te culpes por haber confiado en Raúl. Confiar en las personas no es una debilidad, es una fortaleza. Que él se haya aprovechado de tu confianza habla de su vileza, no de tu ingenuidad. Vive, hija mía. Sé feliz. Encuentra a alguien que te ame de verdad, que te valore. Y recuerda que siempre estaré a tu lado, aunque no puedas verme. Tu padre, que te ama más que nada en el mundo, Fernando. Carolina sollozaba, apretando la carta contra el pecho, mientras Ernesto en silencio le tendía un pañuelo y apoyaba una mano en su hombro, dejándole llorar. Lloró durante mucho tiempo, soltando todo el dolor, toda la pena y todo el amor que no había logrado expresar a su padre cuando aún estaba vivo. Cuando por fin las lágrimas se agotaron, se secó el rostro, dobló con cuidado la carta y la guardó de nuevo en el sobre. Luego miró a Ernesto. Era el mejor padre del mundo, dijo en voz baja, pero firme. Sí, asintió Ernesto, y en sus ojos también brillaron lágrimas. Fue el mejor hombre que he conocido. De pronto sonó el teléfono de Carolina y ella se estremeció. Ernesto lo había cargado la noche anterior mientras ella dormía, y ahora en la pantalla apareció un nombre, Raúl. Carolina miró el teléfono sin saber si contestar. Contesta, dijo Ernesto con calma. Escucha lo que tenga que decir. Es importante. Carolina pulsó el botón verde y se llevó el teléfono al oído. En sus oídos resonó la voz tan conocida de Raúl, que ahora solo le provocaba repulsión. Carolina, gracias a Dios, dijo él, y en su voz se oía alivio, casi alegría. ¿Dónde estás? Estuve llamándote toda la noche, pero tu teléfono no estaba disponible. ¿Qué quieres, Raúl? Preguntó ella con tono plano, esforzándose por mantener la calma. Quiero hablar, respondió él, y su voz se volvió más suave, casi suplicante. Por favor, quedemos, tenemos que hablarlo todo. Ayer me excedí, no tenía razón. ¿No tenías razón? Carolina sintió como dentro de ella se levantaba la ira. Me echaste de casa en mitad de la noche, me acusaste de una infidelidad que no existía, y ahora dices que no tenías razón. Lo sé, se apresuró a decir Raúl. Me comporté como un idiota, estaba fuera de mí, no me controlé. Pero quedemos, hablemos tranquilos, te lo explicaré todo. Está bien, dijo Carolina, y Ernesto la miró sorprendido. Quedemos. En el Café El Rincón, en la Plaza San Miguel, dentro de 1 hora. Perfecto, exhaló Raúl con alivio. Allí estaré. Y, Carolina. De verdad siento lo que dije ayer. Ella colgó sin responder y miró a Ernesto. ¿Estás segura? Preguntó él con cautela. Sí, asintió ella, y en sus ojos apareció una firmeza que antes no estaba. Quiero mirarlo a los ojos y decirle todo lo que pienso. Quiero que sepa que conozco sus planes, que no soy esa chica ingenua a la que se puede manipular. ¿Quieres que vaya contigo? Propuso Ernesto. Me sentaré en otra mesa, por si acaso. Carolina lo pensó un momento y asintió. Sí, se sentiría más tranquila sabiendo que Ernesto estaba cerca y que no estaba sola. 1 hora después entraron en el Café El Rincón, un local pequeño y acogedor, con mesas de madera y olor a repostería recién hecha. Raúl ya estaba sentado junto a la ventana y, al ver a Carolina, se levantó de un salto y sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó a sus ojos. Carolina se acercó, se sentó frente a él, mientras Ernesto ocupaba una mesa en un rincón y desplegaba un periódico, fingiendo leer, aunque Carolina sabía que la estaba observando. Carolina, Raúl estiró la mano hacia ella por encima de la mesa, pero ella la retiró, y él se quedó inmóvil. En su rostro apareció un destello de irritación que enseguida ocultó. Escucha, quiero disculparme. Ayer me comporté fatal, no debería haber dicho esas cosas.
Me acusaste de serte infiel, dijo Carolina en voz baja, pero clara, mirándolo directamente a los ojos. Tiraste mis cosas, me echaste de casa en mitad de la noche. ¿Y ahora crees que una simple disculpa es suficiente? Raúl se humedeció los labios, cambiando de táctica, buscando las palabras adecuadas. Estaba fuera de mí, dijo, inclinándose hacia adelante, con un tono casi lastimero. Cuando me dijeron que te habían visto con un colega mío, que hablaban de forma tan íntima, perdí la cabeza. Tú sabes cuánto te amo, cuánto te celo. No, lo interrumpió Carolina, y en su voz sonó acero. No me mientas, Raúl. Yo sé la verdad. Él se quedó inmóvil, y algo cambió en su rostro, en sus ojos apareció cautela. ¿De qué estás hablando?, preguntó con cuidado. Sé lo del piso, dijo Carolina, y con cada palabra sentía cómo crecía su seguridad. Da piso que mi padre compró a mi nombre hace 3 años. Sé que lo descubriste hace 1 año, cuando revisabas la base de datos de propiedades. Y sé que toda esta historia de la infidelidad fue solo un teatro para crear un motivo de divorcio y tratar de quedarte con mi piso. Raúl palideció, y la máscara del marido arrepentido se le cayó al instante. Se recostó en la silla, cruzó los brazos y su mirada se volvió fría y dura. ¿Quién te lo dijo?, preguntó bruscamente. ¿Ese viejo que está en la esquina fingiendo leer el periódico? Carolina no respondió, solo siguió mirándolo. Raúl soltó una sonrisa torcida, sin rastro de calidez. Muy bien, dijo con un tono cínico, burlón. Si lo sabes todo, hablemos claro. Sí, me enteré del piso. Sí, quería mi parte, porque, entre otras cosas, tengo derecho a ella. Estamos casados, yo te mantuve 5 años. ¿Me mantuviste? Carolina sintió como la rabia le subía. Yo trabajaba, Raúl. Invertía mi dinero en nuestra casa, en nuestra vida. Y tú me engañaste desde el principio, registraste el piso solo a tu nombre cuando prometiste que sería de los dos. ¿Y qué? Se encogió de hombros, con expresión de hastío. Soy jurista, sé cómo proteger mis intereses. Y tú fuiste tan ingenua que ni siquiera revisaste los documentos. Es tu problema, no el mío. Carolina lo miraba y no reconocía al hombre con el que había vivido 5 años. Ese tono frío, cínico, esa burla en los ojos. ¿Siempre había sido así y ella simplemente no quiso verlo? Nunca me amaste, dijo ella. No era una pregunta, sino una afirmación. Raúl se echó a reír, y esa risa la hizo estremecerse. ¿Amarte?, repitió, como si la palabra le pareciera ridícula. Carolina, eras agradable, cómoda, sumisa. Hacías lo que te decía, no hacías preguntas de más, eras la esposa perfecta para alguien que quería una vida tranquila. ¿Pero amor? Vamos, somos adultos, no construyamos ilusiones. Carolina sentía como cada palabra la hería como un cuchillo, pero, extrañamente, dolía menos de lo que esperaba. Tal vez porque, en el fondo, ya lo sabía y simplemente no quería admitirlo. Pediré el divorcio, dijo con calma, sacando de su bolso los documentos del notario. Y para que no intentes nada, aquí está el título de propiedad. El piso estaba a mi nombre antes de nuestro matrimonio, y por ley no tienes ningún derecho sobre él. Raúl agarró el documento, recorrió las líneas con la mirada y su rostro se deformó de rabia. Tu padre, escupió. Ese viejo obstinado sí que llegó a tiempo. Pensé que no lo lograría antes de morir. Lo logró, respondió Carolina, con orgullo en la voz. Me protegió incluso sabiendo que iba a morir. Fue un verdadero padre. No como tú. Raúl lanzó el documento sobre la mesa, y en sus ojos brilló algo peligroso. ¿Crees que esto se acaba así? Se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja y amenazante. Tengo contactos, Carolina. Conozco abogados, encontraré la manera. Inténtalo, lo interrumpió ella, sorprendida por su propia calma. Intenta lo que quieras. Pero yo lucharé por lo mío. Y no estoy sola. Se levantó, recogió los documentos y lo miró por última vez. Adiós, dijo simplemente.
Mi abogado se pondrá en contacto contigo por el divorcio. Carolina, Raúl la agarró de la mano de pronto, y en su voz se oyó algo parecido al pánico. Espera, hablemos, encontremos un compromiso. Ella se soltó y lo miró con tal desprecio que él dio un paso atrás. ¿Un compromiso?, repitió. Me echaste de casa, me llamaste puta, intentaste robar mi herencia, y ahora hablas de compromiso. No, Raúl. No habrá más compromisos, ni concesiones, ni compasión. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Ernesto se levantó de su mesa y fue tras ella. Carolina sentía la mirada de Raúl en la espalda, pero no se volvió. Caminaba erguida, con la cabeza alta, y por primera vez en 5 años se sentía verdaderamente libre. El piso de la calle San Martín estaba en el 4º piso de un edificio antiguo, pero sólido. Ernesto abrió la puerta con las llaves que le había dado el notario y se hizo a un lado, dejando pasar a Carolina. Ella cruzó el umbral y se quedó inmóvil. El piso era pequeño, 2 habitaciones, cocina y baño, pero luminoso y acogedor. Las ventanas daban a una calle tranquila con árboles, la luz del sol llenaba la habitación con un resplandor dorado y suave, y Carolina sintió como algo dentro de ella se enderezaba, como si por fin pudiera respirar con libertad. Papá, susurró, recorriendo las habitaciones, pasando la mano por las paredes, por el alféizar. Elegiste un lugar tan bueno para mí. En el dormitorio, en la pared, colgaba una fotografía, aquella en la que su padre la sostenía en brazos cuando era muy pequeña y sonreía a la cámara con una felicidad absoluta. Carolina se acercó, tocó el marco, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud, de un amor que no muere ni siquiera con la muerte. Colgó esa foto aquí antes de que, dijo Ernesto en voz baja desde la puerta. Dijo que quería que supieras que siempre estaría contigo. Carolina asintió sin poder hablar, se abrazó a sí misma y simplemente permaneció allí, absorbiendo ese piso, ese espacio que su padre había creado para ella con tanto amor y cuidado. Los días siguientes pasaron entre trámites, el divorcio, recoger el resto de sus cosas del piso de Raúl, él ni siquiera apareció, dejó las llaves a los vecinos, y el comienzo de una nueva vida. Ernesto la ayudó en todo, la llevaba a las tiendas, la ayudaba a montar muebles, y Carolina sentía que había encontrado no solo un apoyo, sino una verdadera familia. Una semana después, mientras compraba en el supermercado cerca de casa, alguien la llamó. ¿Señora Estrada? Carolina se giró y reconoció al joven, el colega de Raúl por el que todo había empezado. Parecía avergonzado, culpable, estrujaba un paquete de pan entre las manos. Quería pedirle perdón, habló deprisa. No sabía lo que Raúl estaba planeando, se lo juro. Me pidió que me encontrara con usted cerca del café, que le dijera que había información importante sobre los documentos de su padre. Pensé que era algo serio. Y luego entendí que había usado ese encuentro para acusarla de infidelidad. Me dio mucha vergüenza. Carolina lo miró y no sintió ira, solo cansancio por toda aquella historia. Intenté advertirla aquella noche, continuó él. Intenté insinuarle que Raúl tramaba algo, pero usted tenía prisa, no me escuchó. Lo siento mucho. Está bien, dijo Carolina con suavidad, sorprendida de hablar con sinceridad. Usted intentó ayudar. Gracias. El joven suspiró aliviado, asintió agradecido y se marchó deprisa. Carolina se quedó de pie en medio del supermercado con la cesta en la mano, pensando en lo extraña que es la vida. ¿Cuántas personas habían querido su bien? Su padre, Ernesto, incluso aquel joven notario que había intentado advertirla. Y ella solo veía a Raúl, su mentira, sus manipulaciones. Pero eso ya había cambiado. Esa misma tarde, Carolina estaba junto a la ventana de su piso con una taza de té en la mano, mirando la calle. Los árboles se mecían con el viento, se encendían las farolas una tras otra, una mujer llevaba de la mano a un niño y ambos reían hablando de algo. A su espalda sonó el teléfono. Era un mensaje del abogado, el divorcio está finalizado. Raúl firmó todos los documentos sin objeciones. Usted es libre.
Carolina leyó el mensaje y sintió cómo se le caía de los hombros un peso que había cargado durante tanto tiempo sin darse cuenta. Libre. Era libre. Apagó el hervidor en la cocina, pensando que mañana empezaría un nuevo día. Volvería al trabajo, donde la esperaban y la apoyaban, y empezaría a construir su vida de verdad, sin miedo, sin depender de alguien que la había considerado un objeto cómodo. Se sirvió más té, volvió a la ventana, y su mirada se posó en la foto de su padre en la pared. Fernando la miraba desde la imagen, sosteniendo a la pequeña Carolina en brazos, con amor y una devoción infinita en los ojos. Gracias, papá, susurró en el silencio del piso. Gracias por protegerme incluso cuando ya no estabas. Gracias por enseñarme a ser fuerte, aunque no lo entendiera enseguida. No hubo respuesta, pero Carolina sentía la presencia de su padre en cada rincón del piso, en cada detalle que él había elegido para ella. Su amor vivía allí y viviría siempre. Terminó el té, dejó la taza en el alféizar y, de pronto, sonrió. Sin motivo. Porque por primera vez en mucho tiempo se sentía en casa. De verdad, en casa. Mañana sería un nuevo día, una nueva vida, nuevas posibilidades. Y estaba preparada para todo ello. Ese futuro le pertenecía solo a ella.